Bueno, buenas tardes. Rara forma de empezar este seminario de antropología guaraní con algo que me dijo en inglés la señora esta de acá, que es la primera vez que lo escucho. Eh, Buenas tardes. Una lluviosa tarde en Corrientes, diluvia copiosamente, impresionante. Veo gente que se está tratando de sumar y mucha gente que avisa que tiene problemas o de luz o de internet. Muchísimas gracias por estar. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Eh, Estamos en este tercer módulo del quinto seminario de antropología guaraní, fructífero, contento por los últimos debates, o las últimas charlas, o las últimas consultas del sábado anterior. La verdad es que empezamos a juntar piezas de un rompecabezas que hemos desarrollado durante todo el seminario. Para la gente que se sumó con los seminarios ya empezados, les recomiendo, les pido que les sería muy útil mirar los videos que están en el canal de YouTube de la Fundación, que es Fundación Tierra Sin Malmas también se llama, que están todos grabados y que les va a ayudar o por lo menos les va a nutrir con muchas cosas de las que hoy aquí a lo mejor lo hablamos más a la ligera porque ya se tocaron en determinados módulos específicamente. Pero bueno, en este seminario, en este quinto seminario, estamos, si bien el profe lo tituló Lengua y Escritura guaraní, para la gente que a lo mejor se está sumando tarde, más tarde, no tiene que ver con el tema del idioma, el hablar, el escribir, sino con lo que implica dentro del idioma, con lo que hay detrás, lo que lleva la palabra en la esencia de una persona que tenemos que conocer cómo piensa, ¿no? Esto es un poco lo que cierra este seminario. Profe Isabelino, ¿estás por ahí? ¿Cómo te trató la lluvia? Maiteí. Aquí está llegando en el Paraguay esa mentada lluvia. Poquito a poco va subiendo, al igual que esa música latinoamericana tan preciosa. Como dices, sube desde el sur. Evidentemente va subiendo, ¿eh? Va llegando aquí ya desde las horas tempranas de la mañana, para que se cumpla taxativamente aquello de que no hay sábado sin sol. Tuvimos sol primera hora y ya evidentemente posterior estuvimos con las nubes propias de este día sábado. Muy buenas tardes nuevamente para todos, aquí en este gran territorio, en este gran espacio. Vemos a gente desde un poco más allá de las Antillas hasta bien abajito del mapa. Qué lindo es esto de poder permitirnos, hasta yo pienso quizá, aunque el guaraní no prefiere mirarse, ¿verdad? Porque tiene su manera de ver y de ser desde su cosmovisión respecto a su reflejo, a su imagen. Evidentemente sería, a lo mejor en un intento de libertad, qué lindo sería para que se entienda de lo que hoy justamente vamos a abordar, ese espacio grande nuevamente. Entonces, eh, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí, por este, por esta oportunidad que nos damos todos, ¿verdad? Ya le llamamos tertulias sabatinas a estos encuentros. Entonces vamos a hablar nuevamente hoy en este seminario, que bien Carlos lo había mencionado respecto a la lengua y la escritura en los pueblos, específicamente en el mundo guaraní. Y vamos a tomar un poco
cómo fue tomando forma. Si bien hablamos de miles de millones de años quizá, desde la creación del mundo y fundamentalmente hablamos de mínimo de 10.000 hacia atrás, desde los conquistadores, en ese contexto de la creación científica o del génesis teológico del mundo, hay un espacio en el cual el mundo guaraní fue haciendo lo suyo. Y evidentemente este mundo guaraní, del cual muchos de nosotros hoy queremos ser de alguna manera mejor dicho, los seguidores, los que continúan esta obra, ¿verdad? De descubrir y de valorar el mundo y tener otra manera de vivir en este mundo, porque cuantos más hemos sorbido de la cultura europea, nos fuimos dando cuenta de que ese alejarnos de nuestras raíces nos ha permitido de alguna manera un sufrimiento, y ese sufrimiento va más allá de poder decir quizá hoy palabras, que también sufrimos muchas veces porque quisiéramos decirlo con la libertad o con la manera en que decían nuestros indígenas. En este contexto vamos a hacer una visión un poco también a la vez histórica de cómo se produjo en realidad este paso de la oralidad. Si bien muchos autores se dedican desde la literatura incluso a hablar y se animan a hablar de una oralitura en el contexto indígena. La oralidad es un elemento que si bien habíamos dicho se traduce en sonidos, se traduce en palabras, hay aspectos que no pudiéramos traducir. Mismo en el contexto del orden quizá sintáctico para la orden europea, castellana, española, la gramática que conocemos, no se puede ajustar. Algunas veces dice mucha gente, hay aspectos de esta lengua guaraní que se ajustan al inglés, a la gramática inglesa. Es decir, siempre como que buscamos un parámetro para medir nuestro guaraní. Y ahí es donde comenzamos ya quizás esta falla, porque es un atentado grave a lo que nos trae en sí la lengua. Sabemos que la lengua como tal, el lenguaje como tal, es el vehículo de la cultura. Entonces, como contenido fundamental de esa manera de ser, de ver, de sentir el mundo, nosotros no podemos sino entender desde ahí. Nosotros no podemos ir más allá de una palabra, sino captar desde ahí. Dar un poco de apertura nada más a esto. Allá, cuando en Paraguay se hablaba de la reforma educativa en el año 1992, varias vertientes incluso se animaron a decir de que no vale la pena quizá incorporarlo en el mundo académico, porque la mayor parte de los publicados de los diccionarios no superan 5.000 voces de lo que se había publicado. Entonces, como si fuera ese un parámetro, ¿verdad? Y es justamente lo que en línea general hoy vamos a abordar para que tengamos un poco toda esta cuestión que veníamos diciendo desde su manera de ser, su manera de relacionarse con los demás, con la naturaleza, consigo mismo, de cómo resuelve las cuestiones diarias, de cómo reza, cómo... Entonces, todo esto, toda esta su religión, su manera de vivir en este mundo, hace a esta lengua o a esta cultura en supremacía, para no poner en otros en desnivel, sino los pone en un nivel también en el que nos permite aprender y fundamentalmente querer saber más. O sea, nosotros lo que hacemos aquí es un pequeño sorbo para después querer buscar más. En ese mismo sentido, tenemos que hablar de ese guaraní, de ese idioma como tal, ¿verdad? O de esa cultura. Y esas voces que nosotros hoy nos llegan de alguna manera,
Decíamos incluso en el seminario anterior que nos llega a través de un zapucay, que es todo un lenguaje en el mundo guaraní, que no solo es de, de, de alegría, sino puede ser también de una tristeza profunda, de ese sentimiento muy profundo, evidentemente tiene que ver con ese espacio verde que el guaraní no conocía de límites, al cual le llamó Suretá. Decía en estos días, compartiendo aquí con la gente, se acerca una persona, casualmente ustedes ya sabemos, y es a modo de comentario nada más, ¿verdad? De que dentro de esta pandemia, tantos decesos, y hubo un caso muy particular, un deceso aquí en una compañía, compañía le llamamos a los distritos cercanos a los cascos más céntricos en Paraguay, y en una de las compañías falleció una persona joven, ¿verdad? Llevaba 2 horas desde el hospital hasta una vuelta por su pago y ya para el cementerio como lo estaban haciendo todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esta vez me acordaba de todos del seminario, porque esta vez el grito, ese zapucay no alcanzó. Y llamó poderosamente la atención porque comenzaron la gente a lanzar petardos. Y me preguntaban, ¿pero es cristiano? ¿Es usted que es cristiano? Que se lancen petardos. Parece que están felices porque murió. Yo me callé, porque efectivamente ese grito tan de tristeza, tan profunda, no alcanzó, que desde lo más profundo lo que pudiera hacerse ese ruido. Y es lo mismo lo que pasa también en esa selva guaraní, en ese espacio donde él vivía, en esa relación tan exacta que somos capaces hoy, ¿verdad? En este mundo, si nos atrevemos a mirar desde de los textos que nos ayudan a reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa común o de otros elementos que nos permitan vivir mejor, vemos a estas personas realmente los seres en supremacía, ecológicos por excelencia, porque no solo sabían vivir con la naturaleza, sino lo sabían sentir. Y por eso su lengua es concreta. Tiene una lengua concreta, tiene una lengua que le permite relacionarse con el sonido, con la frescura, con su agua. Reconoce los elementos que hoy desde la ciencia nosotros decimos que son vitales: agua, tierra, aire. De la filosofía antigua que nos permite reflexionar los guaraní, quizá no en esa misma línea de conocimiento, pero cuando uno se adentra en la lengua, uno puede encontrar, como decíamos en nuestro seminario, por ejemplo, la palabra el agua, que es tan importante en este contenido de la selva. La Y o Y actualmente en lengua española, por el cual se escribe hoy este sonido gutural, implica las palabras más importantes en orden de relevancia para el guaraní. Y por eso, inclusive, no solo trasciende la vida alrededor de lugares de arroyos, ríos, porque así están los Ubupora, es decir, los que vivían al interior de nuestras tierras. Ubu es tierra y una palabra muy importante, por eso contiene también la letra U. Pero también existían los Ubora, los que vivían cerca de las aguas. Quizá un correntino por allí que cerca del Uberá tendría que llamarse Ubora, efectivamente. Cuando en algunos de los casos, por ejemplo, algunos pueblos conservan todavía en lengua portuguesa, hoy aportuguesada, se dicen Iborá, dicen los brasileños, pasando un poquitito San Luis Gonzaga, subiendo hacia la zona de Santa María, ¿no? En la zona de Río Grande do Sul. Estas zonas, evidentemente, nos permiten llevar a ese extremo de entender cómo ellos concebían este mundo. Es decir, no solo
se nombraban porque en ningún momento se sentían dueños, sino eran parte de ese regalo que hoy nosotros llamamos naturaleza. Todo ese vocabulario, toda esa onomatopeya, todo ese conjunto de saberes tiene efectivamente relación con la naturaleza y no con la supervivencia, porque hablamos de supervivencia desde los ojos quizá para nosotros, cómo vivir, y se discute la desnudez, por ejemplo. En cambio, el concepto de desnudez no existe en este conjunto, porque el follaje, quizás lo que nosotros queremos cubrir, no es tan necesario cubrir en el otro contexto, porque son otros los parámetros. Entonces los vocabularios también se vuelven concretos. El guaraní en Suretá, en ese espacio sin límites, en esa nación que no conoce de fronteras, tiene su posibilidad de vivir de allí casi cerca de Tierra del Fuego hasta arriba en el Caribe, donde se encontraban los caraíbes, hoy llamado Caribe en lengua española, por eso su nombre en guaraní, Caraíbe. Incluso llegando a las islas de Cuba, donde vivían los grandes señores Cu-Abá, y cuya nomenclatura actual es Cuba. En esta misma construcción del uso del espacio, ellos, vistos ya por nosotros, como decíamos en el primer seminario, vistos por varios antropólogos, vistos por historiadores, visto incluso por los famosos colonizadores, entre comillas, le han adecuado quizás ciertos elementos al punto que inclusive se dijo en principio de que estos eran sin alma. No necesitaban eran solamente bestias. No se le comprendía su lenguaje, no era parte de la cultura que supuestamente tendría que tener las condiciones para llamarse la civilización. Y entonces hay un intento hasta hoy muy fuerte de llevarlo a la civilidad. Creo que los que vivimos en la civilización tenemos la experiencia de que preferiríamos vivir en este contexto de tranquilidad, donde no había mayormente que 4 enfermedades, porque el sistema numérico no superaba de 5, PTI, Mocoimbo, Japú, Irundú, Po. Nosotros hemos inventado las demás letras, ¿no? Pero números. No existía más que 4 enfermedades. No existían más que los colores básicos, inclusive el color verde, como decíamos, porque en ese espacio él vivía y es algo inherente a su ser. ¿Por qué nombrar lo que está consigo mismo? No necesita nombrar porque forma parte. Entonces solamente puede ver lo que a lo lejos no alcanza, que es el horizonte, el Joveú. Y así palabras que quizá inclusive hayan quedado en la selva, porque nosotros sabemos hoy por lingüística de que hay palabras que se dejaron de usar, que le llamamos arcaísmos. Hay palabras que quizá no formaron parte quizá de lo que se necesitaba y allí entonces fueron dejándose de lado. Es decir, en esa propia selva hay veces cuando una misma, y a lo mejor nos pasó a más de uno, yo creo que argentinos, paraguayos, uruguayos, todos, y también pasará en la cultura mexicana por ahí con el doctor que nos está escuchando desde México. No sé si esto pasa con frecuencia, pero aquí al menos cuando uno va queriendo saber o la receta de una medicina alternativa, la medicina natural, ¿verdad? Tiene un nombre, quizá aquí en Paraguay, en guaraní, y quizá llegando ahí en Corrientes, pasando un poquitito, inclusive no llegando a Corrientes, en el mismo interior de nuestros pueblos, recibe otro nombre, una pequeña diferencia, y es la misma planta. Es porque evidentemente esta palabra, hay palabras que se quedaron, y eso no están en los libros, eso ya no está registrado. Así tuvimos varios aportes en el transcurrir también del tiempo de querer rescatar nombres de plantas, la flora, la fauna, la medicina guaraní, desde Pedro de Montenegro, el jesuita que se encargó en las misiones de contarnos y consecuentemente los demás científicos que pasaron. Pero en ese espacio grande
Nosotros, para entender este lenguaje, esta palabra guaraní, este ñe'e, esta palabra alma, tenemos que entrar en el alma de lo profundo. Tenemos que caminar con ellos hacia el Ubumarane o Ubumaraje, hacia la tierra sin mal, hacia esa búsqueda permanente de los que podían continuar cuidando, de los que de alguna manera tienen, llamémosle entre comillas, el privilegio de continuar con vida, porque ese es el concepto del Ubumarane, de entrar en un espacio en donde esa tierra sagrada, esa tierra donde no está permitida, nos les permita a ellos decir, estos son, no sé si en el orden de lo heroico, pero por lo menos en el orden de los que hicieron más. No olvidemos que su propio sistema de selección de autoridades tiene que ver con la cualidad que uno representa. La democracia tiene otro concepto en este sentido. Uno tiene que demostrar el amor a su pago, el amor a su espacio, el amor a su tecojá, porque ese tetá no se desarrolla en todo ese espacio. Se desarrolla en un espacio concreto que se llama el tecojá. Y el tecó es la cultura. Es decir, nos dirá el padre Bartomeu Meliá, sin tecojá no hay tecó. ¿Cómo seguir entonces hoy pensando que destruyendo toda esta naturaleza, destruyendo todo ese espacio donde se puede desarrollar la cultura, el idioma, la manera de ser y resolver, pueda continuar? Evidentemente estamos haciendo los pasos para que se termine. No podemos, sino que quizás desde un museo descontextualizado hablar y resumido en un diccionario. Y tendríamos que preguntarnos si eso evidentemente es lo que queremos. Yo creo que estamos a tiempo todavía de pensar en devolverle el sentido, en devolverle a la cultura guaraní, al mundo guaraní, lo que es del guaraní. Y eso significa trabajar no solo entonces en aprender a decir palabras, sino aprender a hablar en consonancia con la naturaleza, respetar la naturaleza, vivir con la naturaleza y desde la naturaleza encontrar respuestas como hoy ya las estamos haciendo de alguna manera. ¿Acaso nuestros celulares no están llenos de los mensajes que llegan de que el Tembetarejú o el quino, la quina, la hidrocloroxiquina es contra el COVID? ¿Acaso no están llenos del yaguarundí, de los tés con las hojas raras que se nos llegan, incluso que no conocíamos y ahora entramos para buscar, justamente porque la respuesta, quizás no para esta pandemia, pero para otras pandemias que sin darnos cuenta estamos viviendo, tiene al interior de ese origen de que hablamos de casi 10.000 años antes, hasta la llegada de los colonizadores. El guaraní cambia radicalmente su manera de ver y de pensar el mundo a partir de ahí. Se tuvo que adecuar. Ese suretaco se fue convirtiendo en espacios concretos. Por eso, en varias ocasiones tuvieron que, queriendo forzar y creyendo de que unos y otros, o españoles o portugueses, hasta que se tuvo que definir una línea definida, por lo menos en papeles, que hasta hoy no se aplicó en la práctica, en el Tratado de Tordesillas, que sigue siendo disputa. Entonces, como que nos cambió realmente esa tranquilidad en la que veníamos viviendo. ¿Y cómo los tipos nos iban a vivir 140 años, 160, como nos dice Moisés Bertoni? ¿Cómo iban a vivir si no tenía el lío de cuál era su espacio o disputar? Porque los conceptos quizá de egoísmo, el concepto de que este es mío, este no es tuyo, no existía. Entonces, ese concepto de compartir, ese concepto de comunidad, del tecojá,
donde yo tengo posibilidad de vivir con los demás, es la más clara esencia de que nos permita poder pensar no solo en la tranquilidad, sino en una vida larga. Cuando pasaron los tiempos, lastimosamente, el guaraní, por un lado, creía en la persona de que algún día ese Dios, aunque en algunas maneras del pensamiento incluso de Antonio Ruiz de Montoya, cuando reflexiona mucho sobre la palabra tupá para implicar la palabra Dios, él incluso dice, son ateos siendo religiosos. Es decir, la palabra tupá en sí no es precisamente esa figura Dios unitario que nosotros, los blancos, de alguna manera hemos creado en nuestra cabeza. Es Dios, es la luna a través de sus ojos, es Dios en el ojo del sol, es Dios en el árbol, es Dios en el agua, es Dios en el vientre materno, es Dios el que hace. Ese tupá. Por eso tú es como una palabra refiriéndose al contexto. Si tratamos de separar en sílaba, hay como una carga cultural muy fuerte en esta sílaba, como que implica a todos a la vez. Y para implicar de que es algo eterno, inmanente, permanente, diríamos desde la filosofía. Y el guaraní en este contexto esperaba el enviado de Tupá, que era el Caraí. Hasta entonces, el Caraí era aquel esperado. Por eso muchas veces, confundiéndonos con la historia, nos dicen, era el esperado y llegaron los conquistadores y felices ellos. No eran así, de ninguna manera. Automáticamente el concepto Caraí se convirtió ahí a ser el español. Y de la concepción del esperado, de aquel que se podía esperar muchas cosas buenas, al final no eran las mejores cosas. Comenzó la esclavitud, comenzó la definición del territorio. Entonces, este Caraí español, este Caraí que tenía autoridad, este Caraí que podía apresar, que podía matar, este Caraí tenía otra manera de ver y de hacer el mundo, cambió totalmente la palabra Caraí, del esperado a lo inesperado, del esperado al autoritario, del esperado al asesino. Cambió totalmente la concepción para el mundo guaraní. Y el mundo guaraní fue como acomodando su lengua para poder también relacionarse. Pero luego llegará también, entre un poco de tiempo nada más, en menos de 100 años, otro Caraí un poco más bueno, un Caraí un poco más defensor, que será el sacerdote. Y le pondrán luego el Caraí Paí, considerando, decíamos, en otro contexto, de que en la cultura guaraní la mujer es la que dirige, la que orienta el destino del pueblo guaraní, y existe la figura espiritual de la Jaí. Por eso nosotros apreciamos, queremos mucho a nuestra mamá. Nos suena fuerte cuando alguien dice mamá. Y cuando uno le pasa algo, el primer grito quizá genérico es mamá. ¿Por qué? Porque hay, en esencia, nuestra cultura matriarcal nos permite acercarnos a ese contexto del valor de nuestra auténtica dirigente espiritual. Pero no siendo mujer, entonces adecuaron la palabra y se convirtió en Caraí Paí. El Caraí ahora tiene un mote diferente, tiene una prescripción espiritual y dirige a la par de la Jaí el destino espiritual del pueblo. Del esperado a lo inesperado, ahora es el dirigente espiritual. Es la autoridad que encamina, funda pueblos, hace reducciones, defiende y se siente identificado, muchos de ellos, con la causa del guaraní.
Esto también costará, evidentemente, no solo a los misioneros, sino a toda la compañía de Jesús, que de alguna manera un tercer poder al interior de españoles, portugueses y jesuitas, con la expulsión hacia 1767. Pero no transcurrieron 150 años cuando ellos intentaron, los jesuitas intentaron darle la dignidad. Y entonces quisieron darle sentido. Hay una sobreescritura ahí con la disculpa correspondiente del material a la vista. Cuando la palabra oral, todo este contexto hasta ahora desconocido por lo gráfico, excepto aquellas imágenes, aquellos dibujos que ellos conocían. Una urna funeraria tendría algunas líneas para indicar un Corá, para implicar la terminación, no solo con fines de ornamentación, sino para implicar otros elementos. Y lo recoge en una edición de Olga Blinder, que él lo tiene en la vista, Memoria de un lenguaje visual indígena, desde algunos elementos que nos llegó hasta hoy, que quedaron. Allí tenemos en la tapa de ese libro una teja jesuítica con algún dibujo. Y resulta que el guaraní evidentemente dibujaba la naturaleza, dibujaba animales, tanto como líneas, que también tienen sus explicaciones, o como algunas flores, dependiendo de la fiesta a celebrar o del servicio que tenía ese espacio que se utilizaba como tal. Hasta entonces el dibujo en guaraní se conocía como cuatiá. El cuatiá es el dibujo, no el tanga, como muchas veces hoy traducimos. Tanga es la imagen de uno, es el reflejo, que ellos preferían, como decíamos, no mirarlo. El guaraní auténtico no sale, no se tomará una fotografía, quizás no se permitirá eso, es muy complicado. El cuatiá le permitía comunicar ciertas cuestiones, le permitía orientar aspectos, y también esa imagen visual le permitía celebrar. De allí que también, y muchas veces quizás hasta nuestros días, yo no sé si alguno de ustedes aquí presentes han escuchado, pero es común, al menos en nuestros campos del Paraguay, que dentro de la educación casera, los abuelos en particular no nos permitían, yo fui testigo de esto, e intenté varias veces y con imposibilidad de cumplir, no nos permitían dibujar la tierra, rayar la tierra, porque es la cara de nuestra madre, porque es lo sagrado. En ese nivel está el cuatiá. Es decir, tampoco es el mero dibujo, sino que con el propio dibujo también se puede atentar. Pero cuando la palabra se vuelve escrita, la palabra se hizo dibujo. Oñembo cuatiá. Por eso muchas veces es un poco dudoso cuando escuchamos en guaraní, quizá más paraguayo, decir jaí, porque jaí es una simple raya. En cambio, el cuatiá es el dibujo. Cuando en un pequeño espacio de territorio correntino, frente al paraguayo, hacia la zona de Ñembucú, en Paraguay, encontramos una pequeña comunidad que se llama Curuzú Cuatiá. Nos tiene entonces que ponderar, pero entonces, ¿qué es lo que pasó aquí?
Ya sabemos entonces que el cuatiá es el dibujo. Es el dibujo de una cruz. Quizá esa geografía, quizá esos caminos, quizá todo ese espacio geográfico tenga esa forma, porque hablamos de un idioma concreto. No se nombra lo que no se ve. Ese es un parámetro que nunca tenemos que perder en la lengua guaraní. O sea que en términos de filosofía no hay mucho que pensar a partir de ahí. Es lo concreto. Entonces la palabra escrita se vuelve un arma un poco peligrosa. Cuando los jesuitas y llegaban los conquistadores, los colonizadores con la palabra escrita, ellos incluso tenían miedo. Se tiene miedo a lo que está escrito. Decía cuando se le quitó la tierra a un grupo de guaraníes aquí y tenía que venir a pelear en la justicia, estaban atemorizados. Yo pregunté, les acompañé hasta Asunción, ¿verdad? Y me decían en el camino cuál era el temor. Y el temor era de lo que se va a escribir, de lo que se va a decir por escrito. De esa palabra que está escondida, me decían en guaraní. Porque lo que se dice ya está y sabemos, pero esa palabra que está escondida es lo que nos preocupa. Por eso mucha gente prefiere no firmar. Y hoy está pasando en Paraguay. Mucha gente no se aplica a la vacuna contra el COVID porque hay que firmar. Hay que poner la firma, la palabra, la escritura que habla. El padre Antonio Ruiz de Montoya, en un intento de darle vida desde el ángulo de la academia, de la escritura, intenta y logra poner desde este mundo guaraní un registro interesante de casi 10.000 palabras en el tesoro de la lengua guaraní. Pero algo muy interesante, él suscribe que en una sola palabra, por esa formación silábica que tiene el guaraní, puede implicar otras, sin necesidad muchas veces de entrar mucho en buscar una palabra. Esa misma palabra puede significar, con la mezcla de otras sílabas, automáticamente otras. En esta cualidad, nosotros evidentemente lo primero que tenemos que rescatar es que Antonio Ruiz de Montoya rescata conceptos guaraníes y en su mayoría, para lo que él vino, propuso luego en el arte del catecismo la propuesta desde lo que sería la cultura cristiana. Y es aquí donde muchas veces tendremos que detenernos a mirar este paisaje. A muchos de nosotros, medio historiadores, medio antropólogos, y a Meliano le gustaba, y como no está, me voy a permitir decir, decía, esa mezcla exacta, ¿verdad?, del guaraní con el español, en muchos aspectos, esa simbiosis, ¿verdad?, esa manera de encontrarse y que se hizo uno. Pero si queremos separar, evidentemente se separan. En una imagen, en una escultura guardada aquí en el Museo de Santa María de Fe, de las misiones jesuíticas, del taller de la primera escuela de arte de las reducciones jesuíticas, se encuentra un San Miguel bajo los pies, el demonio guaraní, el Añá. Y no precisamente es el demonio que nos presenta la escritura, la Sagrada Escritura. En un intento de acercar las dos esencias. Y de ahí se dirá que el efecto en el tesoro de la lengua guaraní, que gracias a su catecismo nos permite rescatar una palabra que hasta hoy espero que la Iglesia Católica no la pierda,
hay algunas palabras que la tienen conservada. Entre ellos, en el Padre Nuestro original, está el Ba'eposhib. Hoy, traducido directamente por enojo. En realidad, la maldad en contexto guaraní es el Poshib. Por eso a un guaraní que está enojado no se le permitía, que está malo, no se le permitía estar en la tribu. Era expulsado. El que tenía el Ba'eposhib, el que le salía el demonio, por decirlo así mal y rápido, ¿verdad? Este tipo de herramientas nos permite entrar desde el tesoro de la lengua guaraní. Este tesoro que fue escrito en ese contexto misional, rescatando voces que en el fondo los guaraníes supieron usar para poder defenderse de todo lo que venía en la colonia. Y eso podemos dar fe en los diferentes manuscritos guaraní que tenemos hasta hoy, gracias a Dios, y que están conservados tanto en el archivo de Asunción como en el de Buenos Aires y otros archivos que tenemos. En un documento de 1705-1706, escrita en guaraní, evidentemente incluso nos da detalles de una reducción que entra en una especie de relato de una defensa que hubo en la zona hoy de Sacramento, en el Uruguay, donde incluso se citan los indígenas que fueron convocados de las diferentes reducciones para defender aquella reducción. O sea que aparte de ser un relato, tiene un sentido de inventario, tiene caído, tiene el final bien definido. Es un informe completísimo. Para eso, ellos luego también aprovecharon la lengua escrita. Pero no obstante, hay un temor, y hasta hoy eso subyace, y tendríamos que desde la academia, incluso de las escuelas, para dar respuesta, porque los parámetros todavía siguen siendo casi los mismos para un mundo del siglo XXI, en donde hoy estamos comunicados por Zoom o por otra aplicación. Por más de que la gente dispara con el celular y ha incorporado sin problema o chatea para decir está chateando, sin ser eso ningún yo para, ningún citadinismo, sino un préstamo de la otra lengua. Ya quizá los nietos de nuestros nietos dirán chatear en guaraní cuando se acomode la lengua, pero no nos preocupemos nosotros. Los jesuitas, evidentemente, muchas veces nosotros queremos, pero ¿cómo ellos tan rápido encontraron para decir paí, ñemongaraí, no sé cuántas cosas, bautismo, comunión en guaraní, y nosotros no podemos, tenemos que seguir? Sí, no se olviden de que el pueblo místico guaraní tenía muchas de los valores que los cristianos vinieron a incorporar. Fue mucho más fácil el lenguaje a adecuar. Si nosotros traducimos literalmente desde el tesoro de la lengua, por ejemplo, ñande yara, Montoya lo agrega tupá ñande yara, para implicar que es el mismo Dios, pero que es nuestro dueño. Ya hay implícitamente una manera de que ya no somos tan libres, sino que hay un dueño. Nosotros éramos libres en ese tetá anterior. Ahora hay un ñandé yara. Y diremos entonces de que hay dos maneras del plural, donde estamos incluidos todos, ñandé, y donde están solamente unos cuantos, y en el cual yo estoy ahora, pero aquellos no entran, el oré. Y esa cualidad, eso es lo que tenemos que rescatar, para poder pensar y entender desde ahí de que en ese contexto misional se agregaron palabras, si bien algunas fueron guaranizadas, muchas de ellas se aprovecharon y que buscando la traducción no tendría sentido. Por ejemplo, si buscamos en el tesoro de la lengua guaraní para decir bautismo,
evidentemente vendrá la palabra ñemongaraí. Decíamos recién que el caraí era el esperado, luego el caraí era lo inesperado, luego el caraí era el líder espiritual. Ahora, caraí también es Dios. Para que yo sea de Dios, tengo que parecerme a ñemongaraí. No es una traducción tal de la palabra como quizá encontremos bautismo, busquemos en el inglés y busquemos en otro idioma. Pero implica eso. Y eso mismo nos permitirá entonces pensar algunas palabras que quedaron y que no están en el tesoro de la lengua guaraní. Las acepciones de caraí, en el momento de la escritura del tesoro, se quedó con el bautismo. Hoy caraí es cualquier vecino, cualquier Carlos Vaquero que pasa por el vecindario. Caraí es el vecino nuestro, el señor el don fulano. En el Paraguay del 900, el caraí era el que venía de la guerra, aquella persona mayor, aquella persona con mucha sabiduría, que podía seguir orientando a su gente. Tomó otro mote aquí, pero finalmente hoy caraí es esto. E inclusive hablaremos del caraí pujaré en todo caso en la mitología guaraní. El pombero, este fantasma nuestro de las noches, será entonces también caraí. Hay palabras que no alcanzó el cuatiá ñe, la palabra escrita. Por ejemplo, hay una palabra en guaraní que yo no he encontrado el registro y que lo he escuchado en repetidas ocasiones, que es el cubón. Así como suena, cubón. Hoy decimos en guaraní castellano, ajata voy co hago lao. El lado, eliminando la D, ¿verdad? Ajata co hago lao. Voy hacia estos lados, sería, ¿no? En una traducción intento del guaraní al español. En guaraní es ajata que bome. Esta es una de las frases no solo arcaicas, sino totalmente ya en desuso, que se quedó en el tintero oral y no pasó a la escritura. Es decir, la riqueza inclusive es mucho más fuerte porque hay cosas que nosotros podemos discutir de que se hacían de un otro lado y muchas veces dicen, no, pero ese guaraní correntino, este guaraní uruguayo, este guaraní, no sé si existe el guaraní uruguayo, el guaraní en brasileño, este es el guaraní de los que quedaron fuera de las misiones, este es el guaraní de los que no aceptaron las misiones que están en la zona de Río Grande do Sul o en misiones argentinas o los guaraní. No. Hay palabras evidentemente que no alcanzó la escritura. Y esos son los sentires, la manera de ver, de resolver, de hacer, el espíritu que hay detrás de una palabra. Y que tenemos que respetar desde el vamos para poder pensar en una posible traducción si a eso queremos reducir la lengua. Allí también, por ejemplo, como decíamos hace rato, hay palabras que, como cuatiá, por ejemplo, que quizá hoy cambió. Hoy en guaraní paraguayo, cuatiá es el papel. Es un simple papel, cuatiá. Por eso muchas traducciones, cuando a alguien le preguntó un día a Carlos Vaquero, como él viene de allá del fondo, dice, ¿de dónde eres? Y yo soy de la Cruz de Papel, o la Cruz del Papel. Él es de Curuzú, Cuatiá. Pero en el fondo lo tradujo bien, porque Cuatiá actualmente se dice esto, pero Cuatiá es ese margen de lo que se podía dejar plasmado, ese sentimiento en relación a la naturaleza, de ese dibujo que le llamamos nosotros, pero es la expresión de lo que no habla. Por eso es la imagen de un árbol, no una letra que luego hable. Por eso se tenía miedo al cuatiañe, a la palabra que habla. Dentro del tesoro de la lengua guaraní también, y para ir redondeando un poquitito, hay como una mimetización de la lengua guaraní, es decir, un acomodo. La lengua se fue acomodando.
Y reitero lo del seminario anterior cuando hablábamos del wahoo y del zapucay. Ese wahoo que en principio es una onomatopeya del llanto profundo, que se traduce en palabras repetidas, que luego también no nos olvidemos que la palabra ñemboé, que hoy traducimos por oración, si nosotros hiciésemos como los guaraní en la práctica cristiana, el ñemboé sería otra la historia. Porque los guaraní, cuando dicen oñemboé, ñeé es palabra, y mboé es autorreflexivo, es decir, lo está haciendo, por eso que tenían éxtasis en los momentos de las oraciones. Por eso no era permitido, yo le pregunté, porque ¿por qué no eran permitido cualquiera en el OPU, en ese lugar de oración? Porque justamente son gestos, son signos, más allá de las palabras, que muchas veces no por todo sería comprendido. De todos modos, hay palabras que tiene que ver con el ñemboé, que el tesoro de la lengua nos trae claramente. Por ejemplo, el tema del caú. Nosotros hoy hablamos mucho de, cuando decimos kilómetro 11, ¿verdad? Suena la caú, dice la gente, ¿no? Resulta que el akangaú o el caú sería, si buscamos una especie de traducción, sería una especie de éxtasis, ¿no? Es el nivel máximo en el que uno puede llegar a vivir lo que cree, lo que dice. Y por eso ellos rondan alrededor del fuego y repiten una sola palabra, confiadamente de que esa es la palabra hasta que se pierde, se confunde y vive esa palabra. De ahí viene la palabra caú. Cuando una vez alguien me pidió justamente la traducción, es una oración para la gente que quizá conozca, una oración castellana, cristiana, que se llama Alma de Cristo. Y en una parte de la oración dice, sangre de Cristo, embriágame. Y la traduje con la palabra caú. Muchos se asustaron. ¿Cómo que caú? Y sí, porque es justamente el sentido más, no hay mejor traducción que se puede decir de que uno se pierda, ya no sea el mismo, sino que todo su ser se convierta en eso. Entonces, muy queridos amigos todos, la lengua como vehículo de la cultura y como este paso desde su origen en ese tetá, desde su acercamiento a ese otro mundo que era el guaraní con el conquistador, y del comienzo que se forma la palabra escrita y de lo que nos llega hasta hoy, de lo que tenemos en el tesoro de la lengua guaraní, nosotros podemos y deberíamos de entrar en ese mundo, no quizá para entender una palabra, sino como bien decía nuestro amigo Carlos al inicio, para encontrar elementos que subyacen detrás de la palabra, que nos cuente, que nos grite y que nos hable de la dignidad de este gran pueblo guaraní. Muchas gracias. Está abierto el escenario. Gracias, Isabelino. Muchas gracias. Yo creo que este quinto seminario lo que empieza a darnos fundamentalmente es elementos de conclusiones sobre los anteriores. Es decir, que podamos reflexionar sobre cosas que venimos hablando hace rato. Creo que es el cierre de comprender qué es el tema de la cultura. Nosotros al tratar de verbalizar o poner en un lenguaje palabras o conceptos, traemos lo que hemos visto durante todo este tiempo que encerraba esta cultura. Y me parece que
que lo que estás tratando de transmitir es eso justamente. Y se abre el juego para preguntar de todos, y los invito a preguntar cosas que van más allá del contenido de este seminario, porque en realidad es donde estamos entendiendo cómo se cruza la cultura desde esta cuestión que es el exteriorizarlo, o sea, a través de la lengua, a través de la escritura, lo estamos exteriorizando, algo que lo vemos dentro de la cultura. Entonces, yo creo que es el momento de charlar de esto. En esa reflexión, en esta línea, una pregunta cortita, Isabelino, para repreguntar sobre esa, de acuerdo a tu respuesta. ¿En el guaraní existe el tratar de usted a una persona? Absolutamente no. Rápido y concreto. Claro, o sea, digamos, en realidad es por incluir un poco al resto de los compañeros, porque es un par, y porque el respeto se demuestra de otra manera. Se ha desdibujado el significado de la palabra che o ye, o lo que para los correntinos es cha. Que en realidad la traducción desde el guaraní sería mi. Si yo te digo, o tu empleado del campo, o tu peón del campo, te dice, che patrón, no te está diciendo, no te está tratando mal, te está diciendo mi patrón. No es que te está faltando el respeto por tratarte de che, encierran otro tipo de cosas que si uno no entiende la cultura que hay atrás, no entiende la carga de respeto que tiene eso. Por ejemplo, o con el mismo che, llamar a la Virgen o a Dios, y no es por una falta, sino no existen los elementos, uno tiene que entender que está dicho en un contexto de máximo respeto, como decirte mi señor, mi patrón, mi amigo, y en realidad uno lo empieza a entender desde estas otras cuestiones que están detrás de la lengua, ¿no? Tal cual, en esa relación hay varios versos incluso, ¿verdad? Y hasta llega el punto de oraciones más populares, por ejemplo, aquel Ney, que es como una arenga, ¿no? Pero detrás dice, Ney se santo mi, ¿verdad? Vos mi santito, ¿verdad? Al cual voy a rezar, incorpora el che en esa línea. Y el che que no es tampoco como quizá hoy desde la dura gramática se trata de poner como el simple yo tampoco en relación al mí, sino va más allá, ¿verdad? De que yo soy parte de eso. O sea, que a la par que te trato con el respeto, con la dignidad que te mereces, también yo soy como vos. Esa es una cosa muy fuerte al interior de ese she, ¿verdad? No sé si vendría al caso, y no quiero entrar en cuestiones ideológicas, ¿verdad? Pero por eso justamente un amigo argentino se decidió llamar el Che, ¿verdad? Sencillamente. Sí. Porque tenía la buena reflexión. Y lo otro que iba un poco a compartir con los amigos, no sé si hay algún antropólogo por aquí especialista, me va a disculpar, pero voy a hacer la salvedad del caso. Podríamos definir una de las corrientes de pensamiento de la llegada de la nación guaraní a estas tierras un poco en tres troncos o en tres corrientes,
Proto-Mbá, Proto-Tupiná y Protocarios, unos al norte de Paraguay, otros al suroeste de Brasil y otros al este de Bolivia, y desde ahí se desparraman las distintas subdivisiones de pueblos indígenas guaraníes. Nosotros nos hemos focalizado en los Mbeá. Si nosotros tomamos otro del mismo tronco, como los Abá, nuestras diferencias conceptuales, no del idioma, conceptuales de la cultura, respetando el mismo tronco, digamos, porque si miramos los de Bolivia, obviamente vamos a saltar a cosas muy distintas, o si miramos los tupí del otro lado, vamos a saltar a cosas muy distintas, a lo mejor que tiene que ver con su... Pero dentro del mismo tronco Mbá, entre los Abá y los Mbá, hay muchas diferencias respecto a las cosmovisiones, la forma de la creación, las costumbres, no digamos en cuanto a la lengua, lo que tiene que ver más con lo antropológico. ¿Me escuchás? Estás mudo, estás mudo, estás mudo. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Evidentemente, lo que respecta a esa línea común, Carlos, no varía. No varía, el relato puede variar, porque no nos olvidemos que dentro de la oralidad hay una cualidad tal de recrear historias y de contarla de una u otra forma. Pero el respeto, la cosmovisión, hay una línea común, ¿verdad? El respeto a la naturaleza, el respeto al tema de las almas, por ejemplo, el tema del que puede ser un tema común. Hay varios temas, de hecho, hay bifurcaciones. Y no obstante también, Carlos, si nos fijamos en algunos elementos aymaras, que es más de Bolivia, ¿no? También hay elementos comunes. O sea que nos puede permitir, evidentemente, que entendamos, si bien quizá hay al aspecto de la venganza, por ejemplo, quizá lo que pueda variar entre uno y otro en la zona de lo que decía, quizá más hacia los Guayaquil, los Guaycurú, en esa zona del Brasil, los yaros, ¿verdad? Propiamente, tenían otro concepto más fuerte de la venganza, por ejemplo. Entonces, y bueno, a partir de ahí se puede discutir muchas cuestiones, ¿verdad? Decíamos que tendríamos que hablar en otro momento bien concretamente de esta historia de si estamos hablando de canibalismo, estamos hablando de antropofagia. Alguna vez en el seminario hablamos de esto, ¿no? Pero lo hablamos tan efímeramente que evidentemente tendríamos que entender el contenido también de esta cuestión. Pero sí, hay elementos comunes, Carlos. Yo creo que por decir, por ejemplo, incluso hay palabras que puedan conservarse entre los Abá guaraní, por ejemplo, solamente un sonido diferencia el tema del tupán y del tupanc, por ejemplo, ¿verdad? Un simple sonido al final, que estamos hablando y del mismo contenido de la misma. Pero sí, en cuanto a los ritos y en cuanto a la manera, por ejemplo, allí ya hay una variación. O sea que allí totalmente ya cada uno toma como el llevar, por ejemplo, el famoso mudarse, que tanto insistimos en el seminario, ¿verdad? De ese concepto de mudarse de un lugar a otro, pero de permanecer a la vez en ese tetán, en ese espacio geográfico, que no es nomadismo, sino es un circuito alimenticio. Para otros es todo un rito, que para otros es un simple vamos, ¿verdad? Y depende mucho. Entre los Mbá es solamente porque ya hay que respetar, hay que salir y hay que mudarse. En cambio, si es un Abá guaraní, es todo un rito de fiesta, ¿verdad? De arete, con el cual comienza el proceso y tiene otra manera de que primero se va uno y luego tenga que volver para contar el lugar, y si vuelve puede moverse los demás del pueblo. O sea,
Hay otras cuestiones allí al interior, por ejemplo, por citar ya bien concretamente. Está bien. Vamos a dar paso un poco a las preguntas. Hay varias en el chat. Le vamos a dar la primera oral a Daniel Cortazo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada agradecer esta charla que nos ha dado Isabelino, pero como uruguayo me dejó picando una. ¿Los yaros son parte del tronco de lengua guaraní? Evidentemente que no. Ah, Como tronco lineal, no. Pero comparten territorio que al final, sí, sí, sí. dentro de lo que fueron después las misiones jesuíticas, Claro. y en ese contexto, Guaycurú, Yaro, tuvieron que ver con una especie de mestizaje que finalmente hizo Sí, sí. una nueva familia lingüística al interior Se de las misiones guaranizaron. jesuíticas. Eso, totalmente. Ah, gracias. Isabelino, hay varias preguntas en el A chat. ver, ¿Leerlas vos directamente ahí? a ver, a ver, a ver. Bueno, a ver si... comenzamos con la de Elisa, creo que es la primera, ¿no? En relación al dibujo, en Corrientes se han hallado algunas tejas decoradas y utilizadas en las cubiertas de arquitectura, las mismas confeccionadas para llamar la atención de Dios. ¿Fue esta una costumbre que se dio también en Paraguay? Sí. Estamos hablando de las mismas, no solo hay hasta hoy, un estudio inacabado de un cerro acá en Paraguarí, en la zona de Paraguarí de Paraguay, de que toda una cueva tiene gráficos, tiene signos, ¿sí? Y que está en plena investigación todavía sobre la significación de la misma. Tiene un rito, los dibujos siguen un rito, tienen un ritmo, evidentemente que es parte de una oración, es decir, tendría que ver con, quizá incluso con Dios, pero no nos olvidemos que estos dibujos, si bien parecen aislados, tienen que ver con el cambio de la naturaleza, con algún aviso que se quiera dejar para ese lugar o de lo que se quiera contar de lo que pasó con la naturaleza en particular. Después, el momento de hablar sobre el mantenimiento de la lengua guaraní. ¿Cuán relevante el elemento de la escritura? Si las palabras guaraní carentes de escritura pueden garantizar su supervivencia. Insisto con esto, el seminario con el cual vamos a cerrar, justamente vamos a hablar de la palabra vista, de la palabra que se ve, que no se veía antes, pero que a partir de hace 400 años hasta acá se puede ver la palabra. Y en ese contenido, evidentemente, está la escritura. Y yo no quiero ser tan fanático, pero por lo menos que respecta al Paraguay, el 70-80% de lo que aún vive de la lengua está porque está oral. O sea que, a ver si me explico. El paraguayo medio, como dice Carlos una vez cuando quiere contar algo, medio para arriba, todos los paraguayos, todos. Cuando queremos decir algo, no precisamente leemos un libro para decirlo en guaraní. Lo contamos nosotros mismos y se acabó la historia. Y lo contamos en guaraní. Es decir, estas palabras del cual yo estoy diciendo, del cual también me hago responsable del rescate de estas palabras, algunas de ellas, si alguna vez servirán todavía para seguir diciendo cosas, no nos olvidemos que desde el concepto propio de la cultura, que se va acomodando a los tiempos, ¿verdad? Como elemento social, evidentemente se va acomodando, pero no por eso podemos desecharla, ¿verdad? Porque hay otras palabras que evidentemente no se pueden acomodar, no se pueden seguir usando para decir lo mismo. Ponía el ejemplo claro en otro seminario, por ejemplo, el caso del urubobó, una palabra un poco complicada, ¿verdad? Urubobó, que los guaraníes usaban para decir puente. Es un puente en el sentido de poner un tronco para cruzar un arroyo, un pedazo de 2 metros, pero no el puente que une, no sé, Paraguay con Argentina, no ese puente, me explico. Entonces, si yo quiero decir esto, para decir, el bobó que me une con Flavia, estamos todos muertos ahí, no sé cómo se llama ese que está sobre Campana, ¿verdad? En Argentina. El más largo, ¿verdad? Después tengo acá el de Zárate, brazo largo. Zárate, sí.
¿verdad? Por ejemplo, no es esa estructura de hormigón armado de ninguna manera. O sea, tendríamos que formarle a un ingeniero y luego darle herramientas para que pueda él decirnos cómo se diría esto en guaraní quizá, pero no también por el fanatismo nomás aplicarle la palabra, ¿verdad? Eso por un lado. Después tengo otra pregunta por acá, no sé si con eso le respondí al señor Roberto, y vamos a tratar de que la supervivencia del guaraní sigue en lo oral, estoy seguro de eso. Eso creo que ayer escuchaba a unos académicos decir que reconocer por lo menos de que la escuela puede ser un elemento en contra de poder matar al idioma como tal, no a la cultura, ¿no? Me surgió un interrogante, dice, para el pueblo guaraní, enojado y malo son conceptos similares, y ¿cómo fue posible que aceptara un Dios que podía de alguna manera enojarse por los pecados, castigarlo, o no se manejaban conceptos como castigo y pecado en las misiones? Pregunta Verónica. Correcto, evidentemente, hoy en guaraní moderno, por decirlo así, guaraní paraguayo, le gusta decir guaraní moderno a la gente, el poché es el enojo, la traducción directa. En un guaraní más original, el Mbae Poché, por eso que decía en el Padre Nuestro del Catecismo de Montoya, dice, líbranos del mal, orepe akenan Mbae Poché Powiwi, líbranos de ese mal, de la maldad, que puede implicar también castigo. Evidentemente, son como conceptos que fue variando, al igual que Caraí, la acepción fue variando. Entonces, de alguna manera, lo malo y lo enojado hoy tendría como una relación más así, más cercana, ¿verdad? Porque traducir por Bahí, hay, por ejemplo, a ver si me explico. Ara, Bahí, Ara es, si bien es el cielo, también es el tiempo. Ara es, por eso es un día y una noche, un mes, es el Ara que pasa, Ara también es el cielo. Y en ese contexto del Ara Bahí, que Carlos había hablado, que ya daba una copiosa lluvia allí en Corrientes que está llegando acá en el Paraguay, es una traducción más literal, sería el tiempo feo, ¿verdad? Pero evidentemente detrás del Bahí hay toda una gama de palabras para implicar que puede ser que no esté bien algo. También si yo miro algo que no, para mis ojos no cumpla ciertos requisitos, puede ser algo feo, puede ser también Bahí, sentido literal de la palabra. Entonces es cuestión de discutirlo un poco, si enojado y malo sería poché nomás directamente hoy. Porque también hoy en una traducción, por eso le decía el Bahí, y estoy escuchando que este Bahí incluso se va incorporando de a poco en la ortodoxia de la iglesia también católica, porque le digo que son los únicos que conservan como tal la palabra, al igual que tapiá, que es una palabra que la conserva solamente en una oración, en una última oración, que decíamos en el otro seminario también. Y el concepto de castigo, no nos olvidemos que el guaraní por excelencia aprende a soportar y se prepara para no sufrir, se prepara para ser feliz. Entonces, y eso ya recuerdo con guaraní, pero guaraní paraguayos ya, ¿verdad? Que son capataces muchas veces, que se le ponen condiciones inhumanas total, ¿verdad? Porque él es indígena, entonces muchas veces ni se le da para comer, tiene que saber buscar, pero él es el responsable de cuidar los animales, lo que fuere. Pero él no tiene ese concepto de que es un castigo, ni de que está sufriendo. ¿Sí? Tiene un espacio, está vivo, y bueno, si sufre para fortalecerse. Ese sería un poco el concepto, ¿verdad? Es interesante lo que planteas, Verónica. Es para otros seminarios realmente hablar sobre lo que serían los conceptos castigo, lo que sería el concepto pecado incluso, porque el pecado como tal, quizá como la palabra perdón tampoco exista en el guaraní.
así como pecado se entienda, no existe. Así, al igual que lo del perdón, ¿verdad? Aunque hoy dice, no, sí, ñigro se dice, sí, pero ñigro es un nivel mínimo de que un pequeño roce, de un disgusto quizás, pero no en el sentido que yo pueda decir, ah, bueno, mira, ya terminó todo acá, te perdono. Eso es el tepú de la venganza, que el cual hablábamos hace rato, no hay no hay un concepto así, ah, te perdono, terminó el tepú acá. No sé si, Verónica, respondo a tu pregunta. No sé si puedo usar el micrófono, dice algo por ahí el chat. Después tengo una pregunta respecto a la palabra beso, en aquello, a ver, en otro seminario hablamos de la palabra beso, que me decían que no existe, que exista como una palabra que asimila caricia. Sí, la palabra beso como tal, como ese gesto del beso. A ver si me vuelvo un poco europeo para explicar eso, ¿verdad? No existe. Ese beso que, a ver, en el concepto de lo que nosotros sabemos del beso, no es. El beso para el guaraní es oler el alma del otro. Es ñejetú. El concepto es, por eso quizá las abuelas nuestras, y si alguien vivió todavía, mucha gente fue alzada por su abuela, por su mamá, y te huele. Y le hace como unos mimos con el aliento. Es oler al otro. Y a ver, no pudiera traducir el sentido, quizá esto me pasa a Carlos aquí ahora, si me ayuda, porque es ojetumba, dice, tanto le quiere que ojetumba, tanto le ama que la traducción literal le huele totalmente, ¿verdad? Por todos lados. Y es un gesto mucho de las madres con los niños, cuando lo está cambiando, cuando lo está bañando, parece que hace unos gestos de pasar, porque realmente es el alma el que se pasa, es el alma el que se siente, es el alma el que se compenetra. De ahí que la palabra beso traducido sería ñejetú, que no es el mismo gesto, valga, para la cultura que nosotros conocemos, ¿verdad? Después, preguntas. ¿Cómo se lee el arte de la lengua guaraní? Que la lengua ha cambiado más, la escrita en español guaraní, lo oral. Bueno, evidentemente lo que venimos repitiendo, lo vamos a cerrar bien en el próximo módulo, ¿no? ¿Cómo ha desfigurado o cómo ha configurado el tema de lo escrito para el guaraní? Y lo vamos a profundizar, si me permite el señor Sergio. Vamos a tallarlo con detenimiento en el próximo seminario. Es un adelanto para este seminario final, para el módulo final de este seminario. Es decir, realmente es un arma, ¿cómo? Y cómo pudiéramos usarlo, ¿verdad? Porque si se pudo lograr captar y si sirvió para un momento dado, ¿cómo nosotros tendríamos que seguir usando la escritura? ¿Verdad? Porque así como está, puede tener un efecto mucho más negativo de lo que esperamos. Y decíamos con la frase de Meliá, en su gloria encuentra su miseria, ¿verdad? Me pregunta también Sergio si el cheísmo del Río de la Plata, argentino-uruguayo, es un derivado del che guaraní. Efectivamente, quizá una de las pocas marcas que ha quedado, ¿verdad? Porque si bien hoy me dice Carlos, nosotros acá en Corrientes ya no hablamos guaraní en el campo, se saben palabras, pero entre tanto y tanto nosotros decimos, che, a ver, ¿verdad? Estamos todavía quizá en de lo que quedó en nuestro inconsciente colectivo y en el orden de lo que usemos, dependiendo del lugar donde vengamos también, con cierta carga cultural o menos que digamos en guaraní, ¿verdad? Y efectivamente es una marca que ha quedado y que trasciende nuestras fronteras hoy.
Don Isabelino, llegan muchas cosas al Río de la Plata. Cuando uno dice, por ejemplo, San Clemente del Tuyú. Tuyú es una palabra guaraní, y hace una descripción muy acertada de lo que era esa zona en esa época. Entonces, así como llegan algunas palabras, como llegaron palabras africanas y como llegaron palabras italianas y de otras colectividades, inicialmente las palabras indígenas o las palabras aborígenes llegaron como llegó la palabra mate, como tantas, ¿no? Sin duda eso. Para aportar más, Isabelino, era nada. Efectivamente, aquí sigue preguntando, el guaraní previamente tenía una palabra reservada para el concepto libertad. ¿O sucede lo mismo con el color verde? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es la libertad en ese mundo guaraní, verdad? Si era libre. Hoy nosotros le hemos inventado. Pero como libre, no, por lo menos yo no sé. Podríamos, así hay algún lingüista acá entre nosotros, si hay una palabra, pero así como tal de libertad para decir la traducción. Hay uno que dice Iyehewi en guaraní. El Iyehewi es como yo mismo puedo y no necesito que nadie me dicte nada. Yo soy solo yo. Pero en esa línea, no quizá como la palabra tal. Y realmente la palabra guaraní utilizada para denotar venganza se menciona el concepto de vender. Decíamos de que la venganza, el tepú, como al igual que caraí fue variando la acepción de la palabra, el tepú hoy se reduce a lo caro que es. No puedo comprar, es algo tan caro. Entonces, es algo muy caro que si vamos por esa línea hacia atrás, es algo muy caro lo que me hiciste, algo muy fuerte lo que me hiciste. Entonces, no hay otra que es el tepú. Para alcanzar eso, solamente tu vida me la puede devolver. Por eso la venganza, ¿verdad? No hay otra. Es algo muy caro. El concepto de caro es solamente la vida. No sé si me explico por ahí. Me estoy apabullando un poco a esta hora. Eso es don Sergio. Sergio, ¿verdad? Sergio. ¿Sí? Y pregunta a la señora Verónica. No, el comentario tiene sentido que no existe el concepto de perdón porque no hay ofensas, evidentemente. Bueno, entonces esto un poco, Carlos, que aparece acá en el chat. No sé si yo un tema más, Isabelina. Yo un tema más. Sí. En el transcurso de la charla dijiste de que no se nombra lo que no se ve. Más allá de algunos conceptos de comportamientos o de espiritualidad y de cosas que obviamente no se ven, pero lo que me viene a la mente es la dificultad que existe hasta el día de hoy, y esto lo hablamos en un seminario anterior, por ejemplo, con la toponimia. Porque en el caso de accidentes geográficos, cambian. Y el nombre a lo mejor hace referencia a algo que hoy no vemos. Totalmente. Entonces, es una de las dificultades para poder interpretar algunas cosas. Y volviendo al tema de Curuzú Cuatiá, de cruz de papel, es irrisoria la traducción, porque, digamos, primero que no conocían el papel. Segundo que el cuatiá, como vos decís, dibujo o escritura u otras cosas, ¿cómo lo van a visualizar? Indudablemente hacían una interpretación de una toponimia, o de un accidente geográfico, o de una señal, o de algo que hoy ya no está.
y al no estar, como la misma palabra nos puede significar muchas cosas, empieza la trivialidad de qué quiere decir o cómo se traduce esa palabra. Totalmente. O sea, yo creo que es una de las disyuntivas. Les digo nomás un dato, por ejemplo, Carlos, y no digan que yo conté esto, porque muchos paraguayos, casi el 99%, no sabemos. Silvia no me va a delatar, creo que es la única paraguaya que está acá. Silvia, quiero interactuar contigo para este momento, porque realmente, o se fue Silvia, justo. Ah, no, ahí está. Silvia, abrí tu micrófono porque necesito comunicarme. Profe, decimos. Apoyo. ¿A vos te suena la palabra ñembú? Ñembú, de la ciudad de Ñembú, pero hasta ahí. ¿Y qué es ñembú, Silvia? No puedo Mira, traducir. ¿ustedes saben cómo es norte en guaraní? Ubatebo, hacia arriba. Es así concretamente. El este, Guarajírese, donde sale el sol, Guarajú es sol. El oeste, Guarajú Reique, donde entra el sol. Y el sur, Ñembú. Me entero. El sur es Ñembú. Es decir, Carlos, si vos te ubicás en el... ¿Quién nombró Ñembú? Y el que vivía en el Paraguay, a la orilla del río, encontraba el sur en esa posición. Entonces los que vivían hacia el Ñembú, hacia el sur, eran los del Ñembú, que viene de la palabra Ñemimbu, que está escondidito hacia abajo, que uno si se puede asomarse lo logrará ver. Imagínense, los paraguayos no sabemos que Ñembú es sur, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas, ahí es donde yo apunto cuando digo que tenemos que rescatar palabras y tenemos que darle vida otra vez, ¿verdad? Eso. Y del accidente topográfico, geográfico, lo que como quiera llamarle, evidentemente también va a ir variando. Eso nomás sirve para interactuar un poquitito hablando. Y en esa misma línea, Silvia, quiero decir, por ejemplo, acá hay un río que cualquiera que toma un libro de las reducciones jesuíticas, de las misiones jesuíticas, va a encontrar que las misiones del Paraná se proyectan entre el río Tebicuarú y el río Paraná, ¿sí? Y entonces, si yo hago una traducción literal de la palabra Tebicuarú, no creo que me sigan acá escuchando el resto de la tarde. Así Pero lastimosamente está dicho en español. En guaraní es tubú, tubucuá, y tubú es cerro, y tubucuá es entre dos cerros o entre los cerros, y irú es el río o el agua que recorre esos cerros, agua que recorre entre cerros, tubucuarú. Pero como se pronunció mal y fue cambiando y se quedó con el tebicuarú, entonces Carlos ya suena diferente. Sí, claro. lo que es la traducción de la palabra en sí, hoy guaraní al castellano. Sí, es una mala palabra, por eso el profe hacía esa referencia. Está pidiendo la palabra, yo no lo había visto, perdón, doctor Juan Antonio Siller Camacho desde México. Está en silencio, profe, está en silencio. Gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. No pude estar la semana pasada, pero voy a verlo por YouTube para estar al corriente junto con los anteriores. Me ha parecido muy interesante este tema porque de alguna manera he trabajado en los glosarios y en los diccionarios para los estudios de espacios arquitectónicos, pero para México, para la arquitectura mesoamericana. Este diccionario lo hicimos hace tiempo, hace 21 años más o menos, diccionario de arquitectura mesoamericana, sobre todo para muchos términos que tienen localismos de distintas regiones en México, el área maya, el área del altiplano, donde se habla el náhuatl, y algunos otros términos que vienen del inglés o del italiano, del alemán, y que no corresponden a espacios de la arquitectura mesoamericana. Y de ahí mi interés en los que son los glosarios. Yo quería hacer varias preguntas y unos comentarios.
Uno, si existe un glosario virtual guaraní que se pueda consultar de manera más fácil. Vi que hay esta memoria de un lenguaje visual indígena y ver si esa publicación se puede adquirir todavía. Y la otra referencia de Ruiz de Montoya, que me parece muy interesante poder reincorporar, sobre todo para cuando estudiamos en la región guaraní y que muchas palabras, para los que no estamos familiarizados con esas palabras, nos resulta difícil. Entonces, siempre un glosario nos ayuda mucho a saber a qué equivale, si es una madera, si es un sistema constructivo, si es un espacio, etcétera, y poder entender mucho mejor los escritos que se han publicado por distintos investigadores. Hay un hecho interesante en el caso de México, los mexicanismos, es decir, a diferencia de España, tenemos una gran cantidad de mexicanismos que vienen de las lenguas indígenas, del náhuatl, del maya, del mixteco, el zapoteco. Es decir, México es uno de los países que más lenguas tiene y que todavía se conservan muchas de ellas como parte del patrimonio propio del país. Un hecho histórico que me pareció interesante en el tema que se trató en la conferencia de la comunicación entre los conquistadores y los grupos indígenas fue el hecho de Hernán Cortés. Hernán Cortés recoge a dos náufragos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se casa con una mujer indígena maya y queda ahí, no quiere regresar con Cortés. Y Jerónimo Aguilar, que era religioso, es rescatado por Cortés y resulta muy valioso porque más adelante en la costa, esto fue en Cozumel, en la costa de Campeche, ya en la zona del Golfo, le es regalada una mujer, doña Marina, que es como se le bautiza, Malintzin, y de forma despectiva, Malinche, se ha usado, que es incorrecto, yo creo que no es correcto eso. Y resultaba interesante porque gracias a la comunicación se pudo hacer gran parte de las alianzas y la conquista en México, de la palabra. O sea, resultó tan importante esa presencia de esa mujer porque Jerónimo de Aguilar sabía maya. Entonces, doña Marina sabía maya y náhuatl, vivía en una zona de intercambio comercial y dominaba esas dos lenguas. Entonces, cuando Cortés llega a la zona de la costa y el altiplano, sus encuentros son en lengua náhuatl. Entonces, doña Marina traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar traduce del maya al español para Cortés y de regreso. Entonces, gracias a eso se fueron entendiendo y gran parte de la conquista son alianzas las que se hacen por acuerdos que se toman entre el conquistador y los grupos. Pero lo que resulta también interesante es que a doña Marina le dice a Cortés que no se puede dirigir con los personajes a los que tiene que tratar de la forma como él dice que hay que decir, sino que hay procesos de cortesía o de forma de cómo dirigirse a una persona, que era lo que señalaba en la charla, es decir, no se puede decir tal cual. Entonces le dice, no puedo decir lo que tú me estás diciendo, lo tengo que decir de otra manera, porque estamos hablando con un cacique, un principal, no se le puede decir de esa manera las cosas, se le tienen que decir de esta otra forma. Y gracias a eso, la interpretación fue mucho mejor porque se dijo en la forma de cortesía como debería de ser por alguien que lo habla y que sabe la reverencia que debe haber en la forma de expresarse. Sería como el lenguaje diplomático, me refiero, que no se puede traducir tal cual, sino que se tiene que usar en la parte conceptual, ¿no? Entonces, esa parte resultó interesante en la conquista en México. Y finalmente, el tema que acaban de comentar hace un momento de los topónimos. Los topónimos son muy importantes. Muchos documentos podemos ubicar dónde estaban los sitios, tratando de encontrar los viejos topónimos que casi siempre se conservan, no se pierden tan fácilmente. Y es una descripción del paisaje. Es decir, y ahí el paisaje toma una categoría que ahora
se ha valorizado, que son los paisajes culturales. Es decir, los topónimos son parte de ese paisaje cultural que ya está significado por el propio nombre que se le da, y los que en caso de México hacían estos mapas postcoloniales eran los tlacuilos. Los tlacuilos eran los pintores indígenas. Entonces, el lenguaje pictográfico resulta muy importante en los conventos del siglo XVI en México. Y en el caso de las misiones guaraníes, hay una gran riqueza también de pintura mural. Entonces, yo creo que el tema de la pintura mural nos puede resultar muy importante en esa idea de lo que está, de lo que se ve en la interpretación, en la escritura, a través de pictogramas. Entonces creo que eso se relacionaría mucho en la gran riqueza que en muchas de estas misiones guaraníes conservan todavía de la pintura y de los temas que están en las entradas o en los interiores, y que son muy didácticos para el que los recorre y los ve y los lee, ¿no? Son como libros abiertos en los muros de los conventos, tanto en México como las que hay en la región de Guaraní, ¿no? Ese es mi comentario y la pregunta, ¿no? En consonancia a esto, ¿verdad? Yo cuando hago mención, por ejemplo, cuando hago mención a al arte jesuítico, y cuando este libro que estamos hablando justamente de autor Antonio, recoge parte de esta cerámica jesuítica, es como que los guaraníes se tomaron un pequeño recrédito de toda esa ortodoxia que se venía dando, y bueno, vamos a hacer nosotros también lo nuestro, ¿verdad? Por eso se puso en lugares que no era tan importante. No obstante, en los lugares sagrados entran muchas cuestiones. Ahí es una cuestión muy interesante, cuando uno puede ver en una talla desde la flor de lo que nosotros llamamos en guaraní, la emburucuyá, que es la pasionaria. Es decir, era un santo que tendría que ver con las fiestas guaraníes o con los aretés. Tenía mucha relación, entonces, y eso se podía imbricar en esa imagen, ¿verdad? Desde esa escultura. O simplemente una línea que puede implicar lo infinito también en contexto de los gráficos. Pero estos gráficos, si bien significaban, hablando de la palabra como tal, ¿verdad? De que sabemos de que tiene un significado, un significante, una significación, ¿verdad? Y en esa significación, evidentemente, de ese dibujo, pero cuando la palabra toma la escritura, también esa palabra, ellos saben que es una palabra que, si bien no habla, no expresa, no expone, está diciendo. Es decir, no se escucha el sonido, pero habla. Y la palabra que habla, a partir de ahí, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante de eso que usted está diciendo. Por ejemplo, si en esta cultura bastante parecida dejan plasmada gráficos, ellos reducían, si vale la palabra, a un cierto círculo, seguía la oralidad con fuerza. Hay un, para que se entienda, hay un actor primordial, creo que todos aquí los sudamericanos, Flavia la manejará también con mucho detalle allí, Nicolás Apuguay, dicho en castellano Nicolás Yapuguay, de Santa María la Mayor, muy cerca aquí de las misiones donde yo estoy asentado actualmente, de nuestra misión del Paraná, ¿no? Era uno de los grandes oradores que se Isabelino, hizo. Isabelino, espera, repetí de vuelta porque se te entrecortó y no te alcanzamos a entender. Repetinos de vuelta, se te cortaba mucho. Desde Chapuguay. Le llegó la lluvia y se congeló. Por ahora.
Ahora mejoró. A ver cómo estamos. Ahora mejoró. Espero que la lluvia no interrumpa tanto. Entonces, Nicolás Yapuguay no solo tenía un escrito, sino tenía todavía la fuerza de la oralidad. Y muy importante porque el paralelismo que los historiadores hacen desde él fuerza en el escrito. Si bien tenemos los escritos de Yapuguay, ¿verdad? Si bien tenemos una de las mejores defensas que se escribió en lengua guaraní, defensa, cuando hablamos, es en retórica de leyes, ¿verdad? Porque él se considera uno de los mejores abogados, ¿verdad? Entre comillas, de los guaraní, defensor de los guaraní, y él hace una ponencia escrita, pero su paralelismo oral, la fuerza que tenía la palabra, le valió más para la defensa que lo que está escrito. De todos modos, en la escritura es lo mejor que se escribió en guaraní. Estamos hablando en guaraní antiguo, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de sorber para poder entender, y eso apunta un poco, ¿verdad? Esta retórica de esta tarde de querer mirar, y nos vale mucho la experiencia. Refiriéndose al libro, autor, tenemos todavía algunas copias por acá en Asunción, la edición del 2006. Tengo entendido que hay uno online que puede comprar. No hago, Olga no se va a enojar conmigo, la conozco a Olga Blind, verdad, pero en fin, pues, no le hago promoción de su libro. De todos modos, yo tengo 2 ediciones, en algún momento dado le puedo acercar el material. Respecto al tesoro de la lengua guaraní, solamente conozco ediciones impresas. Son 6 tomos, uno netamente de la gramática, o por lo menos de la estructura de la lengua desde el guaraní, que es algo muy interesante. Es el primer libro. Luego está se llama Arte de la Lengua Guaraní, que es el libro que recoge en su plenitud. Y luego están los diferentes, de lo que usted decía, vocabulario, que finalmente hay una edición más nueva del padre Antonio Wash y del padre Diego Ortiz, 2 jesuitas de la década del 90, que terminan haciendo un diccionario ya un poco más adecuado también a esto, ¿verdad? A la lengua, por lo menos guaraní paraguay actual. Si bien hay muchas de las palabras que no se usan tampoco o que tienen una acepción un poco más distinta, lo interesante es de que esta lengua y estas lenguas, tanto la suya estudiada como las nuestras más acá del sur de América, nos tiene que proyectar y nos tiene que permitir redescubrir incluso el modelo de educación que necesitamos. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante tanta sabiduría, y nos tiene que permitir, uno no tiene mala intención. ¿Por qué digo esto? Recuerdo que es el año 2006, un día que Carlos me sacó del Paraguay hacia la frontera. Yo iba de viaje al Brasil, me fui para un encuentro, y era un encuentro justamente de turismo. Me pidieron el bagaje más un poco antropológico, histórico, pero era un encuentro sobre turismo. Y estaban allí algunos líderes guaraní, y yo no dimensioné, yo me fui con todo, qué lindo, qué bueno que se esté valorando todo, que se ponga puesta en valor. Me pareció una oportunidad, desde mi óptica, una oportunidad para los guaraní, que se valore su artesanía, que tengan una oportunidad de que vendan ellos mismos su artesanía, que no sean interferidos por otros intermediarios. Lo veía, y sale el guaraní después de todo lo lindo que estábamos diciendo en un día. El líder guaraní nos troza en 10.000 pedazos todo lo que dijimos, porque dice: miren, nosotros no somos los leones de un circo para que nos vengan a aplaudir. Eso dijo en guaraní. Y duele eso, porque realmente muchas veces queremos hacer eso, ¿verdad? Lo queremos sin darnos cuenta, quizá con nuestras buenas intenciones, ¿verdad? Y lo digo esto en relación también a la palabra, porque él decía, en nuestra palabra, en nuestra esencia, nosotros estamos en el mismo nivel, por más que ustedes nos digan que están en el mismo nivel. Eso respecto a que uno podía visitar el Tecoja, que ellos decían, no, nosotros no somos
un elemento del turismo. Ay, qué lindo que los guaraní viven acá todavía y que pasen a vernos como si fuera el espectáculo, ¿verdad? Y que ellos están ahí. Sino nosotros también tenemos nuestra dignidad, nuestro nivel, nuestra manera, y en ese nivel vamos a entrar a competir con usted, o con, si vamos a usar el término competencia, nos decía en guaraní. No, nosotros no vamos a entrar en ese juego de que acá están y nosotros vamos a pasar por ahí a verlos. Y eso nos tiene que interpelar, evidentemente, ese esfuerzo que usted habla, ese vocabulario, por ejemplo, y de lo que hizo Montoya, son elementos, lo que preguntaba Sergio hace rato, Villordo, ¿verdad? De lo que él preguntaba, y entonces, ¿cuánto se puede aprovechar de esto? Y sí, hay que aprovechar y seguir proyectando, pero sin olvidarnos de que toda esta carga la tenemos en esta lengua, y lo que nos transmite tiene que servirnos no solo para comunicarnos, sino para comunicar los valores y la esencia de este mundo guaraní, que lo tenemos todavía a flor de piel muchos de nosotros. Y nosotros, doctor Antonio, yo creo que cuando digo nosotros aquí, yo le mezclo siempre, aquí estamos uruguayos, estamos paraguayos, estamos argentinos, y con mucho respeto, entre paréntesis, correntinos, ¿verdad? Entonces hay como que algo común que nos llama, que nos dice, sí, en el fondo, este señor dice mucho disparate, pero en el fondo hay algo que nos une, eso que nos deja boquiabiertos y que los sábados por la tarde nos invita a querer como que continuar buscando, porque hay algo de común en nuestras raíces, y hay algo de cierto de que si nosotros volcamos nuestra mirada hacia la esencia de la manera de ser, de nuestra cosmovisión, de los orígenes de nuestros pueblos, pudiéramos vivir mejor y volver a descubrir el Génesis en nosotros. Entonces, por ahí va un poco esta invitación, estos seminarios. Ese fue el interés, creo que Carlos, cuando hablamos hace más de 15 años de cómo hacer esto, y bueno, y hoy estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, yo estoy muy contento de que esto pueda permitirnos. Aquí Elisa ya se forma más fanática. No quiero fanatizar a nadie, ¿eh? Sí, Isabelino, permitime, mi hermano, darle una herramienta a algunos compañeros y amigos que asisten aquí al seminario. Como decís vos, esto yo no dije, esto no puede quedar grabado, pero en realidad, porque lo voy a decir de una manera tan cruda, tan grosera, pero creo que les va a dar a mucha gente que no vive con la lengua o que no conoce el idioma, les va a dar herramienta para decodificar un poco el tema de la problemática. Más allá de la complejidad que tiene el idioma guaraní, más allá de los dialectos, modismos y regionalismos, tiene otro tema, que es este componente. Las palabras en guaraní se pueden formar por asociaciones o conjunciones de otras palabras. Es decir, yo armo una palabra con pedazos de otra. Isabelino lo va a poder ilustrar con algunos ejemplos. Yo no me quiero detener en eso, quiero seguir por lo siguiente. Encima, existe una regla que se llama apócope, que a esa palabra la puedo truncar. En definitiva, terminé armando una palabra que es una síntesis, que cuando yo hacía referencia al tema de la toponimia de un accidente geográfico, estaba ahí, bueno, esta palabra se forma con esta, claro, por eso le pusieron tal cosa. Correcto. Si el accidente no existe más, porque se perdió, porque a veces no se trata de un accidente geográfico, tiene que ver con otras cosas,
o la garza que estaba parada, y en el momento estaba la garza parada, hoy no está más, y se formó, quedó una palabra así. Encima, con el paso del tiempo, se empezó a escribir mal. Iberá, como se escribe Iberá, no significa nada. Iguazú tampoco. Yacyretá, como está escrito, tampoco. No significa nada. O sea, encima de todo lo anterior, se rompieron las reglas de escritura que lo podían dar una pista. Entonces, hoy tenemos una palabra que nos puede decir algo o no. Entonces, de ahí viene la historia de tratar de reinterpretar o de buscar, o esta historia, como decía Isabelino, a veces explorando sobre el significado de algunas palabras, tiene que ver con estas cosas, que para nosotros decimos, y verá, nosotros estamos acá cerquitita, y verá, pero quedó, no sabemos si es agua que brilla o el resplandor del agua, como lo traducen otros, ¿se entiende? Entonces, esta búsqueda tiene que ver también con esto. Esto no es solamente pasa con la toponimia, pasa con todo lo guaraní. Pasa con todo lo guaraní. Perdón si fue largo. Isa. No, evidentemente, compañeros, todos, esa formación, si vamos a entrar en ese detalle, evidentemente el último seminario, el módulo final, voy a tratar un poco de hablar de esta cuestión. Y me adelanto con algunas palabras, y podemos tomar incluso el vera o vera. Aquí hay un arroyo que ya siendo de origen jesuita, es decir, el lugar tomó nombre cuando ya la Compañía de Jesús estaba aquí en Santa María de Fe. Y el nombre está en guaraní. Se llama Tapé Ená. Tapé es camino, no el tape del Uruguay. Tapé. Y Ená es la partícula del futuro. Así como suena, doctor Antonio. Ená. Suena por la nariz. Ená. Entonces, tenemos que iba a ser un camino. Hoy con las correntadas, hoy con el correr del tiempo, hay una oralitura, si vale otra vez la palabra, de que se cuenta de que los jesuitas iban a hacer ahí un puente, no sé qué, y entonces iba a ser un camino que une Santa María con Santa Rosa. Evidentemente, que hoy las piedras están saliendo en un intento de mal represado, la correntada está abriendo los boquetes y se pueden ver ahora, incluso hay piedras movidas, que probablemente era la fundación de un puente de piedras, enormes piedras que están saliendo ahora en un pequeño barro, que ya no hay ningún arroyo hoy, ¿no? Ahora bien, fíjense que hay veces que se le pone la palabra cue, porque ya no existe. Y eso con el correr de los tiempos puede ser que haya sido, por ejemplo, acá hay una comunidad donde vivían antes los Trinidad. Ahora ya no están, entonces son Trinidad Cue. En San Ignacio hay una compañía que se llama Caje Cue. Ya no están. Incluso con el correr de los tiempos los muchachos le agregaron el Cue para decir, bueno, algo que fue, algo que ya no sirve, algo que ya no es, pero que fue así. Y en el otro caso el Ará. Yo, pero con mucha humildad, yo pongo al tapete para los amigos correntinos el tema del VNA. Porque si bien estamos hablando de que se traduce lo concreto, es agua, V es para, de allí salen, de allí se forman las aguas para más agua, es ENA. Es el futuro que permite pensar de que es un esteral traducido. Bueno, yo no soy quien para discutir No, eso, está bien, es que de eso... pero lo dejo al tapete, aparte justamente, de que no me verá, porque bueno, ¿cómo se explica? Y me vas a decir, sí, pero vos decís que los guaraníes no salían a la noche, entonces solamente lo veían al agua con el resplandor del sol. Y las veces que no salía el sol, entonces no era verá. A ver, entonces, ¿qué pasa? O es Ibera o es Ibena. ¿Ven?
una simple. Y de ahí, por ejemplo, viene, por ejemplo, la palabra, la sílaba ta. La sola sílaba ta en guaraní es una prolongación. La palabra ta'u es la prolongación de la vida, a ver, traducido agua, un poquitito de agua, que también se puede decir pedacito. Ta'u también se dice, por ejemplo, a la leche que se cortó en guaraní, y ta'upa, ¿verdad? Se dice así, o cuando alguien hace una polenta y no sale, entonces, y ta'upa. Pero la palabra original, y eso lo dice en el Tesoro de la Lengua Guaraní en Montoya, ta'u es semen en guaraní. Por eso decimos hoy en guaraní actual, ta'ura, para decir hijo. Por ejemplo, el efecto, y me van a decir, pero eso es muy machista, ¿y dónde está la mujer ahí? Ahí ya Flavia me miró todo feo ahí, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Pero solamente para implicar de que en el varón sigue esa prolongación del ta'u, porque es para decir solamente hijo varón. Para decir hija, mujer, es otra palabra. Entonces, es una cuestión muy interesante entrando en esa dinámica, en la formación de las palabras, para ir comprendiendo, y desde allí volvemos a lo mismo, a su cosmovisión, a esa manera tan particular. Perdona que te corte. Antes que me olvide, y porque hay gente que le va a interesar, búscame o ayúdame con las dos traducciones, o más si las hay, de yapeyú. Una, la habitual, aquí siempre se dijo fruto maduro, pero ya sé que hay otra con el dorado de las hojas o el marrón de... Contame. Evidentemente, literalmente, Carlos, es U-A-P-Yu. Agua, AP, ¿cómo se llama? El nivel del agua, lo que se ve del agua, ¿verdad? Y Yu es el dorado. No nos olvidemos. Perdón, una pausa ahí. O sea, la misma palabra tiene dos significados que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, nada que ver. Nada que ver. Es más, te agrego otra más. No nos olvidemos que el yu, cuando decimos con yu, se refiere al reflejo, evidentemente, de lo amarillo, si queremos por los colores, pero también es, en otro término, es lo esperado, el yu. Es decir, yo pudiera traducirte también como lo que se espera que venga por el agua alguna vez. Ya. Y si te separo la palabra de otra sílaba, puede que tenga sentido lo otro. Yu es vengan. Estamos esperando al que viene. Mira, Carlos, podemos jugar con la palabra, pero nunca, no nos olvidemos que es concreto. Es AP, yu. Es el brillo. Ese sí puede ser más allá del verá. Ese sí puede ser concretamente el brillo, o el resplandor del agua. Mira. Bueno, a esto hacíamos referencia un poco con la toponimia, la complejidad de la lengua y todo el bagaje antropológico que hay atrás. Gente, yo les agradezco. Una preguntita nada más. Perdón, Flavio. Una pregunta que me quedé ahora con todo esto, que la verdad que es muy, muy lindo y sigo insistiendo, muy difícil. ¿Cuánta es la dificultad de la gente que quiere aprender el guaraní si te falta todo este bagaje de cosmovisión? Me imagino que debe ser absolutamente difícil, ¿verdad? Totalmente. No solo difícil, doña Flavia, no, mucha gente se aventura. Yo admiro muchísimo, tengo amigos franceses que hablan un guaraní, incluso, y son antropólogos muy buenos, ¿verdad? Y que inclusive en un día, en una de esas discusiones acaloradas,
Gracias a Dios entre doctor, porque si fuera entre guaraní no íbamos a discutir demasiado largo la cosa, ¿verdad? Pero el tema esto de que nos permita no solo, como dice Carlos, la carga que hay en la palabra, sino también el lugar donde pueda usar también la palabra. Eso otra vez tiene que ver. O sea que cuando decimos, y decía hace rato dentro de la conversación que teníamos, si hay un registro de 8,000 palabras aquí, en principio, en el contexto otra vez, o al igual que APU, que son 3 cosas ya diferentes allí mismo en una palabra, o esa misma palabra que puedo ser usado en un lugar o en otro lugar, ¿verdad? O en una circunstancia o en otra, porque allí también están lo que hoy en guaraní, por ejemplo, en guaraní actual se quiere enseñar como una especie de lo que se dice y de lo que no se de lo que dice la palabra. Por ejemplo, y para ir nada más cerrando con algunas palabras, porque esto nos anima a todo. Por ejemplo, en guaraní actual, bueno, en guaraní original, la palabra es tan linda, la palabra es tan concreta, para la palabra enamorarse. Creo que ni el español puede tener la palabra enamorarse como hay en guaraní. Porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es enamorarse, ¿verdad? Enseñame, voy a usar el señor. En guaraní es acá-aracu. Es acá-aracu, sencillamente. Y resulta que acá es cabeza. Aracu es la cabeza caliente. Nada está pensado. Es un momento. Si tú lo traduces, cabeza caliente. Con la cabeza caliente, Carlos me dice, no hagan nada, porque aquí, y nosotros los guaraníes, sí, dale, vamos. Pero me dice Carlos, no me espera con la cabeza caliente, enfriemos la cosa, vamos a pensar y lo hacemos después. Y yo le llamo otra vez, no, Carlos, ya hagamos la cosa. Porque... Entonces, el enamorarse, por ejemplo, y la palabra es traducida a una cosa, cabeza caliente, pero significa otra cosa, por ejemplo. De este tipo de cuestiones hay mucho en el guaraní, doctora Flavia. Flavia, voy a... Y también el acanacú, Carlos, para cerrar nomás, el acanacú, si yo te digo, ahora, por ejemplo, no terminamos la reunión, seguimos en el debate, este también es un acanacú. O sea, depende cómo yo utilice la palabra, porque esto significa que estamos todos animados y continuamos, démosle rienda al asunto. Entonces también es no solo algo pasajero, sino algo que estamos con mucha pasión debatiendo y también es parte del acanacú. Es en otra situación. Es la misma palabra, pero que se aplica en diferentes circunstancias. Nada más. Lo que quería agregar viene a tema, por ahí contarles. Por ahí Isabelino hace referencia a que nosotros venimos hablando de hacer estas cosas desde hace mucho tiempo. Y vale la pena contarles, la provincia de Corrientes tiene por ley fijado como idioma secundario de enseñanza obligatoria en las escuelas el guaraní, desde el año 2009. Lo hicieron por una ley porque, bueno, hacer una ley, pero absolutamente inaplicable nos resultó durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no se habla guaraní. Es más, tendríamos que discutir qué tipo de guaraní, si el guaraní paraguayo, el guaraní correntino, que no sé, por ahí en el campo alguien que lo habla de corrido, con algunas palabras, muchas en castellano. En definitiva, para los docentes paraguayos, estuvimos en tratativa con el Ministerio de Educación de Paraguay, decir, bueno, ayúdennos a formar docentes en guaraní para traer a Corrientes. Para ellos también es una cuestión complicada, porque enseñarle y ser docente a gente que no lo habla desde chico como lo hablan en el Paraguay, también era una complejidad. En definitiva, esto de que se terminó convirtiendo en virtual en época de pandemia, pensábamos hacerlo presencial con Isabelino, en un momento de decir, nosotros no podemos hablar del guaraní, de la lengua, no podemos enseñar la lengua si no entendemos todo lo que hay atrás. Y lo que tratamos de hacer con esto es poder abrir
justamente esa cultura que hay atrás. De ahí viene un poco el inicio de este tipo de seminarios. Yo les agradezco a todos la participación, la verdad que ha sido largo el día de hoy, nos pone muy contentos el interés de todos ustedes, la paciencia, el aguante, el estar, el acompañarnos los fines de semana, y ojalá podamos seguir avanzando con este tipo de cosas. Estamos en tratativa a ver si podemos interesar algunas autoridades para que nos ayuden un poco y poderlo hacer un poco más plural a esto y poder interesar a docentes y a gente que tenga que ver con la cultura, como para poder, nos sirva de multiplicador y que podamos difundir un poco más. Por nuestra parte, ha sido todo un gusto. Gracias, Isabelino, gracias también por la paciencia, como siempre. Nos vamos a ver el próximo sábado. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias a todos. El sábado que viene, buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Ahora Silvia va a tomar el destino a Ñemby, que se fue luego. Adiós. Adiós. Adiós, Flavia. El sábado.